Saludos, estimado profesor y asistentes del curso de Derecho Administrativo 1. En esta oportunidad nos ha tocado, vamos a presentar el foro número 3, el último foro del curso. Los participantes del grupo son Brenda Torres, Gillian Alo, María Claudia Vera, Gabriel Copa, Alexandro Urbano y Bruno Ramos, quien les habla. A continuación, le voy a ceder la palabra a mi compañera María Claudia. Como primera pregunta tenemos acerca de un ejemplo para cada aspecto que caracteriza a los procedimientos administrativos trilaterales. Primero tenemos que es un procedimiento especial. Como podemos ver en la presentación, según el Reglamento General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, la SUNAS ejerce sus funciones supervisora, reguladora, normativa, fiscalizadora, sancionadora y de solución de reclamos. Esta característica supone la autorización expresa del Reglamento General de la entidad de resolver controversias. En el caso puntual, se aprecia cómo es que la SUNAS, la Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento, mediante el Decreto Supremo número 017-2011-PCM, dispone la posibilidad de que ante un eventual reclamo, la misma pueda actuar como tercero imparcial para la solución del reclamo producto de una determinada controversia. Siguiente presentación, por favor. Como segunda característica, tenemos que la materia del procedimiento debe corresponder a la función específica de la administración pública. Como ejemplo, tenemos OCITRAN, que según su artículo 2, el objeto y ámbito de aplicación del reglamento, el presente reglamento establece las normas y procedimientos administrativos que rigen la atención y resolución de los reclamos y controversias que tengan su origen en A. Reclamos de los usuarios respecto de la presentación de los servicios a cargo de las entidades prestadoras que sean reguladas por OCITRAN. Esta característica supone la existencia de una relación entre la materia controvertida y la materia que trata la administración pública. Esto es que una entidad vinculada, por ejemplo, a la supervisión, fiscalización y resolución de controversias en materia ambiental no puede tratar algún asunto vinculado al rubro de alimentación. En este caso tenemos que el organismo supervisor de la inversión de infraestructura de transporte de uso público, la OCITRAN, tiene regulada esta facultad de resolver controversias solo cuando se trate de reclamos de usuarios respecto de prestaciones a servicios de cargo de las entidades prestadoras, es decir, los asuntos en los que OCITRAN tiene competencia. Esta característica tiene su fundamento en uno de los requisitos de validez de los actos jurídicos, la competencia, la cual está regulada en el artículo 3.1 del tubo de la LPAG. Este requisito de validez establece que el acto debe ser emitido por aquel órgano facultado en razón de materia. Le cedo el paso a mi compañero Bruno Ramos. Sí, bueno, continuando con los ejemplos sobre las características del proceso administrativo trilateral, tenemos que la tercera característica está vinculada a al deber de la administración de ser imparcial. Y aquí, bueno, tenemos en pantalla un ejemplo en el cual el Reglamento General de Synergreen, que es el organismo que regula pues, la fiscalización en materia de energía y, y minas, establece pues, que en su artículo 5 toda actuación de las instancias deberán estar orientadas y deben ser respetuosas de los principios que establece el mismo reglamento y los principios establecidos en el título preliminar del tubo de la LEPAG. En ese sentido, resalta pues el principio de imparcialidad que está en el inciso 1.5 del título preliminar del mismo tubo, el cual señala que toda entidad deberá someterse o deberá actuar, mejor dicho, sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándole un tratamiento equitativo e igual, ¿no? Bueno, esta característica en realidad es bastante propia de los actos administrativos en general, pero digamos, la particularidad dentro de los procesos administrativos trilaterales radica en que
como el ente administrativo se aleja y deja de ser parte para ser, digamos, un tercero externo que da valoraciones respecto a la reclamación del reclamante respecto, bueno, del reclamado. Entonces, en ese sentido, pues, es más, digamos, necesario que la administración sea imparcial. Y bueno, este principio tiene su fundamento, como mencioné, en los principios que están establecidos en la lista del título preliminar del LEPA. Bueno, le cedo la palabra a mi compañero. Mi nombre es Gillian Arévalo y voy a hablar de dos principios que predominan en los procedimientos administrativos trilaterales. Para esto es importante mencionar que el procedimiento administrativo triangular es un tipo de procedimiento administrativo de fisonomía triangular. Esta figura no es una creación del LPAC, sino que representa el reconocimiento de una realidad preexistente de nuestro país. Sin embargo, esto no puede ser usado por cualquier tipo de administración pública ni bajo cualquier tipo de circunstancia. Este tipo de procedimiento es una forma de realizar justicia administrativa. Esto porque la administración pública puede instaurar un procedimiento para que dos partes en conflicto no acudan al Poder Judicial, sino más bien para que dicho conflicto sea resuelto por la administración pública competente. Para ello, se requiere evidentemente que dicha administración tenga instaurado el procedimiento. El procedimiento administrativo trilateral es de naturaleza contenciosa, implica necesariamente la concurrencia de dos o más administrados vinculados por un conflicto a ser resuelto. En este procedimiento, la administración no actúa como parte, pues no hay un interés público, sino más bien como un tercero imparcial encargado de resolver el conflicto entre las partes. Por eso mismo, en este procedimiento, las partes asumen los costos y tienen la carga de la prueba. Adicionalmente, el procedimiento trilateral se inicia comúnmente a pedido de parte y excepcionalmente de oficio. Cabe acotar que el pedido de parte no es lo mismo que la denuncia presentada por un administrado por alguna infracción. Esto porque el pedido de parte funciona más como un reclamo de una de las partes a lo cual es persistente el conflicto. Procedimentalmente, el principio del contradictorio se hace más evidente en los trilaterales. Esto porque las partes pueden presentar alegatos a su favor y contradecir los presentados en su contra. Por ser la posición imparcial que asume la administración, se produce una suerte de atenuación del principio de verdad material. Esto porque más bien se aceptúa la verdad formal o procesal. No importa la verdad absoluta de los hechos, sino que interesa lo que las partes prueban y argumentan. Respecto al acto administrativo que resuelve controversia, este no tiene caracterización alguna como en el procedimiento sancionador. Solo se habla de un acto administrativo que resuelve un conflicto entre las partes. No obstante, este acto podrá ser impugnado mediante la apelación o mediante la reconsideración. Cabe mencionar que las partes podrán llegar a un acuerdo extraprocedimental, pero este debe llevarse a cabo antes de que se expida la resolución final por parte de la administración. El acuerdo entre partes podrá ser recogido en una resolución administrativa. Este deberá presentarse por escrito con identificación de las partes y de la vigencia. Finalmente, la administración tiene la posibilidad de continuar de oficio el procedimiento siempre que se presente una afectación a terceros o haya vinculación con el interés general. Y ahora le doy el pase a mi compañera. Asimismo, yo voy a responder la pregunta si en los procedimientos administrativos sancionadores existe una responsabilidad objetiva y subjetiva, y vamos a explicarla y fundamentarla. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que es un proceso administrativo con sancionador, y debemos saber que este viene del derecho sancionador, y como tal mismo, para desde ya aclarar que acá existe una responsabilidad subjetiva. Más aún, y específicamente en el artículo 248 de la TUO de la LPAG, específicamente en el inciso 10, se nos explica que el principio de culpabilidad dicta que la responsabilidad administrativa es de carácter subjetivo y que tenemos que identificar los elementos necesarios para tal. Por ejemplo, como el dolo y la culpa, que haga que la conducta que sea infractora deba ser antijurídica y culpable, salvo los casos que la ley o el decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva. Ahora le daré paso a mi siguiente compañera.
Buenas noches, mi nombre es Brenda Torres y yo les voy a explicar junto con mi compañero Gabriel la separación orgánica entre la instrucción y la resolución. Según el artículo 255 del TUO de la LPAG, hay dos etapas del procedimiento administrativo, la etapa instructora y la etapa resolutoria. El fundamento se halla en el principio del debido procedimiento que está señalado en el artículo 248, inciso 2 del TUO de la LPAG y que se consagra a través de tres garantías. La obligación de que la potestad sancionadora se aplique como consecuencia de un previo procedimiento pertinente, que exista una obligación de que luego de la notificación de cargos al imputado, el cual comunica el inicio del procedimiento administrativo sancionador, se le permita a éste ejercer su derecho de defensa, y por último la obligación de que las fases instructoras y resolutivas del PAS estén dirigidas por diferentes funcionarios para que se genere objetividad e imparcialidad. Buenas noches, soy Gabriel Alejandro Copa Enciso y tal como menciona mi compañera, se comprende pues que esta separación entre fase instructora y resolutoria del procedimiento administrativo sancionador se encuentra fundamentada para que este principio al debido procedimiento sea efectivo. Ahora, a saber, en la etapa de instrucción, los trámites más relevantes, según el jurista Cano Campos, son los siguientes: recibir las alegaciones del administrado, en tanto una aplicación del derecho a la defensa, que se avalan las garantías del principio del debido procedimiento. Luego, la recepción de la prueba, en el cual la autoridad instructora debe establecer un plazo para que el administrado haga entrega de cualquier medio probatorio válido. Todo ello debe estar dentro del plazo de 5 días hábiles y a partir de la notificación de los cargos al administrado. El instructor podrá rechazar las pruebas que considere improcedentes de acuerdo a normativa. Por último, pues se debe llevar lo podríamos llamar una propuesta de solución o de sanción en base a lo investigado por la fase preliminar de fiscalización o la fase instructora, que en nuestro ordenamiento jurídico se llama informe final de instrucción. Este se entregará a la autoridad resolutoria o sancionadora y se le notificará al interesado para que éste realice los descargos pertinentes en un plazo no menor de 5 días. Ya enfocándonos en la etapa de resolución, en concordancia con el artículo 255 del TUO de la LPG, la autoridad que aplique la sanción podrá disponer de más actuaciones complementarias, en tanto estas se consideren indispensables y posteriormente, en un plazo que no sobrepase el límite de caducidad del procedimiento administrativo sancionador, que está establecido en el artículo 259 del TUO de la LPAG o por ley, aplicará la sanción o procederá al archivo de procedimiento con la consecuente notificación al administrado, ya sea en ambos casos. Muchas gracias.